El día de hoy tenemos una sugerencia de Alexander Tabizón, que es un niño actor que lo pueden ver en Los Miserables. Es muy buen actor y la segunda parte de la obra se la lleva él, entonces váyanlo a ver. Y él nos sugería hablar un poquito de cómo se hacen los cómics. Y para esto necesitamos definir qué es un cómic, por qué se llaman cómics. Porque empezaron en las tiras cómicas de los periódicos. Así es, básicamente los domingos aparecían en los periódicos tiras de personajes y a alguien se le ocurrió que podía hacer compendios de esas tiras, entonces empezaron a salir títulos en donde básicamente reimprimían lo que había aparecido en los periódicos semanas antes. Posteriormente se les ocurrió hacer contenido original para los cómics. Entonces tenemos aquí un ejemplo, digamos, basados en el primer superhéroe, que originalmente salió en Action Comics como un cómic, Action Comics número 1, y esta es, digamos, la tira de dominical. Entonces el formato, digamos, era distinto y cada uno tenía contenido original en ese momento. Entonces, después de Action Comics, que fue creado por dos judíos durante la Gran Depresión, ellos andaban buscando, o su personaje, digamos, lo que revolucionó fue que es el primer superhombre que busca defender a los débiles de las injusticias, ¿no? Esa es, digamos, la primera encarnación de Superman. Después salió un personaje que a ti te gusta mucho, que es Batman, y que ya tenemos un video sobre él. Y que Batman salió en Detective Comics número 27 y que de ahí se saca el nombre DC de Detective Comics. Originalmente se llamaba National Periodical Publications. Y el tercer superhéroe es básicamente de esa compañía, es Wonder Woman. ¿Qué característica tenían estos personajes? Ellos no estaban en el mismo universo, sino que estaban separados. Ok, y otra de las características que tenían estas historias es que este es, digamos, una reimpresión de todo Action Comics. Y la historia, digamos, la primera historia de Superman tiene a lo mucho 10 hojas y posteriormente aquí termina, digamos, y empieza otros personajes aparecen en la misma historia. Es decir, los cómics de esa época eran mucho más largos, pero no todo era sobre el mismo personaje. Y básicamente cuando acababa una de las historias del personaje, era posible que ni las situaciones en las que había estado, ni los villanos volvieran a aparecer. Realmente no había, digamos, esa idea de continuidad. Una de las personas que trabajó más con esta idea de continuidad es alguien que tenemos muy presente últimamente porque falleció el año pasado y hubiera cumplido 96 años el 28 de diciembre, que básicamente es Stan Lee. ¿Cómo empezó Stan Lee, recuerdas? Stan Lee empezó en Timely Comics, que posteriormente se volvió Marvel, y luego se metió a la guerra. Fue reclutado en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué hacía él durante la guerra? Él hacía cómics para ayudar para la depresión. No, hacía cómics para propaganda, digamos, de la guerra, informativos para los soldados, etc. Esa fue, digamos, su labor. Originalmente Stan Lee empezó como ayudante de Jack Kirby, que sería uno de sus empleados en Marvel, pero él empezó muy joven y en uno de los números de Capitán América creado por Jack Kirby ¿cómo se llama el co-creador? Joe Simon, perdón. En una de esas le encargaron que hiciera un guión y aparece su primera historia publicada y en donde él, buscando siempre volverse después famoso con su nombre real que era Stanley Lieber, pues firma con el seudónimo de Stan Lee
y de ahí saldría su nombre. Nos saltamos, digamos, la época de los años 50 y cuando los cómics por el macartismo fueron atacados, y llegamos a la época de la era Marvel, precisamente ya para entrar al tema que es cómo se hacen los cómics. ¿Cuál es la primera parte de hacer un cómic? Primero tienes que hacer un guión, luego dibujarlo. Así es. Este, digamos, es uno de los guiones o el guión en donde Stan Lee propone hacer a los Cuatro Fantásticos. Básicamente era agarrar una máquina de escribir y escribir una historia. Stan Lee no solo era escritor, también era el editor en jefe en ese tiempo Timely, porque su jefe Martin Goodman, y para donde trabajaba Stan Lee, era una editorial que publicaba todo tipo de revistas, y Stan Lee era el jefe, digamos, del área de cómics. La gente, y hay gente que piensa que empezaron a hacer a los superhéroes porque un día el jefe de Marvel estaba jugando tenis con el jefe de DC. Golf. Ajá. Y entonces le dijo que sí, con los superhéroes le estaba yendo muy bien. Y entonces, con un equipo de superhéroes, que es la Liga de la Justicia, y entonces que el jefe de Marvel llega con Stan Lee y le dice que hagan un equipo de superhéroes. Y Stan Lee hace a los Cuatro Fantásticos. Ok. Y bueno, aquí iba yo a platicar un poquito de el método de trabajo de Stan Lee. Siendo editor en jefe, él supervisaba, digamos, toda la línea de cómics y también tenía que escribir. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Alan para que le diera tiempo? Crea lo que se llama el método Marvel, en donde básicamente él le daba una idea a sus dibujantes y los dibujantes tenían que desarrollar la historia completa. Entonces, uno de los grandes mitos que el propio Stan Lee dejó que fluyera es que Stan Lee hacía todo. No, él básicamente era el escritor y el editor. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, si traes el cómic de los Cuatro Fantásticos, a Stan Lee escribiendo, Steve Ditko dibujando, y este es Stan Lee escribiendo y Jack Kirby dibujando. El estilo es totalmente distinto. Entonces, digamos, la primera parte era contar con lo que se le empezó a llamar trama. Después llegaba el dibujante, desarrollaba la historia y entonces Stan Lee le ponía palabras. Aquí tenemos, por ejemplo, una página dibujada por Steve Ditko. Ya está entintada, ya tiene, digamos, la letra, que eran, digamos, los siguientes pasos. Después del dibujo a lápiz se tenía que poner la letra, que en ese tiempo se hacía a mano, y luego se pasaba tinta sobre los trazos que se habían hecho en lápiz, y, digamos, se borraban todas las imperfecciones. Incluso en ese tiempo se utilizaba líquido corrector, y aquí está, digamos, el cómic final, ya con los colores puestos. ¿Tú recuerdas por qué Hulk originalmente era gris? Porque no y después se cambió a verde. Porque no tenían tanto dinero para hacerlo verde, y entonces decidieron mejor hacerlo gris para no gastar mucho. No, básicamente es porque el gris en ese tiempo, los colores, digamos, que se utilizaban en la imprenta eran muy primarios, entonces el gris nunca quedaba del mismo color y decidieron cambiarlo. Aquí tenemos, por ejemplo, páginas de Jack Kirby, dibujadas por Jack Kirby, totalmente a lápiz, que es, digamos, la primera etapa ya del artista, después de que tiene ya sea o la trama, si estamos siguiendo el Marvel Method, o el guión completo. Este, por ejemplo, sigue siendo lápiz a cargo de Jack Kirby, que él es uno de los primeros artistas de cómics que le da una profundidad a los dibujos. Entonces,
esa, digamos, es la forma en que se hacían los cómics. Originalmente era el guión o la trama. Luego el dibujo y luego ya llegaban a escribirlo. Escribirlo, pero también a poner la letra, es decir, los globos de diálogo que originalmente se hacía a mano, y después se coloreaba como tú podrías colorear, digamos, bueno, se sacaba una copia fotostática, se coloreaba. Aquí tenemos, por ejemplo, Todd McFarlane ya con tintas, que él, sus tintas son muy pesadas, es decir, utiliza mucho el negro, y se ve la diferencia, digamos, con los lápices, ¿no? Actualmente ya, digamos, hay muchas tecnologías. De hecho, Todd McFarlane, el que les acabo de mostrar, es uno de los que utiliza tablets ya para dibujar. Ya no lo hace, digamos, a la manera tradicional en una hoja de papel con lápiz y con tinta. Él ya utiliza una tablet. Y tenemos a artistas como Alex Ross, que básicamente hace cómics pintados pues ya con acuarelas, con óleos, utiliza otro tipo de técnicas. Entonces, ese es un ejemplo de lo que está enseñando Alan, de un coloreado mucho más moderno, digamos. Y tenemos a gente como Adi Granoff, que dibuja a lápiz, pero en tinta de manera digital. Tenemos otros ejemplos de cómics totalmente pintados, como este. Que este es por un inglés llamado Charles Bess. Y también tenemos que hablar un poquito, Alan, de los formatos que han habido a través del tiempo. Básicamente tenemos el formato tradicional, que es un cómic suelto, como podría ser este, 32 páginas contando anuncios. Es un cómic delgado, ¿no? Luego un cómic. Este digamos, es el cómic normal, ¿no? Esto es lo que se publica, digamos, mes a mes. Luego está el cómic. El trade, que el trade, ¿cuántos números más o menos tiene compilatorios? Como 12 o 16. No, estos tienen 5 o 6 números. Hay unos que tienen 16. Y posteriormente vienen ya los ómnibus, que son cómics mucho más, o sea, son reimpresiones, ahí sí de veintitantos ejemplares, ¿no? Los cómics siguen publicándose al día de hoy de manera mensual y cada día más tiene, digamos, peso las recopilaciones de este estilo, porque podemos leer pues años de historias en una sola edición. Y también, digamos, han ido mejorando las ediciones, ¿no? Esto es un pasta dura, entonces, Y la gente ahora, como que hay veces que ya no le gusta comprar tanto sueltos, sino que prefiere comprar toda la historia junta. Bueno. Y vean la calidad de la impresión. También antes se hacía en papel muy parecido al papel periódico, y actualmente las impresiones ya son en papel de mucho más fino, digamos. Y también los dibujos han estado cambiando.